Por su parte, las centrales obreras aseguran que la reforma que proponen los empresarios del país atenta contra los derechos de los trabajadores. Además, están en contra de iniciativas como implementar jornadas por turnos sin pago de horas extra y aplazar el pago de las primas. La iniciativa de hacer una reforma laboral en este momento no ha caído bien entre los sindicatos y centrales obreras. Bueno, no solamente es miserable obligar a la gente a salir al rebusque o al trabajo exponiéndose al contagio o a perder la vida, sino a que le impongan reformas regresivas que favorecen claramente a los empresarios y no reactivan la economía. Esa propuesta es absolutamente inaceptable e inconveniente hoy para el país y el empleo. Una reforma laboral en estos momentos es el aprovechamiento realmente cobarde de un gobierno nacional que quiere acabar con los pocos derechos de los trabajadores, excusándose en una pandemia. Propuestas como acabar las horas extras o diferir el pago de la prima preocupan a los trabajadores. Exigimos el pago de nuestras primas, nuestras cesantías y que la crisis no la paguemos los trabajadores. La propuesta del trabajo por horas es totalmente inconveniente para los trabajadores, para los profesionales, para todos en general, porque sencillamente es precarizar aún más las condiciones de empleo. Según los sindicatos, la clase trabajadora no debe pagar los platos rotos. Sería muy injusto y terrible que a los trabajadores termináramos pagando la crisis que no hemos propiciado y que sí, por supuesto, los grandes capitales, el sector financiero y acostumbrados de siempre, terminen ganando. No puede el gobierno nacional y los gremios económicos aprovecharse en estos momentos de pandemia para pasar por encima de los derechos de los trabajadores. Se espera que en los próximos días el gobierno, empleadores y trabajadores se sienten a negociar para lograr un acuerdo. Y a propósito de este paquete de 14 propuestas muy controvertidas presentadas por los gremios económicos en el país para tratar de conservar los empleos en medio de esta crisis por el COVID-19, en la que se están planteando, entre otras cosas, la contratación por horas, el no pago de recargos nocturnos y postergar un poco la prima de junio, nuestro director Juan Roberto Vargas habló con la presidenta del Consejo Gremial. Este fue su diálogo. Buenas noches. Uno de los grandes temas que el país ya comenzó a abordar en las últimas semanas es el que tiene que ver con el tremendo efecto que le provocó a la economía la decisión de declarar un aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, un tema que hemos hablado hasta la saciedad aquí. El asunto ya es mundial, ya se habla de una recesión nunca antes vista y de unos efectos devastadores en el empleo, en las condiciones de vida de millones de personas y en el aumento de la pobreza que inevitablemente se va a agravar en los próximos meses. En Colombia esa tormenta, lo repetimos, ya empezó. El DANE reportó un aumento de 1.600.000 personas como número de quienes ya perdieron su empleo en el último mes. Más del 80% del aparato productivo en Colombia ha estado parado. Eso implica que no ha recibido ingresos. Y aunque el gobierno ha hecho anuncios de todo tipo en los que asegura que se ha metido la mano al bolsillo para girar ayudas, para aplazar pagos, también para hacer pagos como el del subsidio de nómina y ha aplazado también el pago de obligaciones de las empresas, la situación pinta muy complicada. Al punto que el Consejo Gremial Nacional, que aglutina a los principales gremios económicos del país en todas las actividades, lanzó en los últimos días un paquete de propuestas que ha calificado de salida para proteger el empleo, es decir, evitar despidos. Saludamos a esta hora aquí en Noticias Caracol a la presidenta del Consejo Gremial y también presidenta de Camacol, el gremio de la construcción en Colombia. Doctora Sandra Forero, un gusto tenerla en Noticias Caracol. Bienvenida. Juan Roberto, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. A usted por aceptar la charla con nosotros. Doctora Sandra, son 14 propuestas, estábamos viendo aquí el documento que ha presentado el Consejo Gremial, que vamos a tratar de desgranar para entender el alcance, las más importantes. Una de ellas era aplazar el pago de la prima. El ministro de Hacienda ya esta semana dijo, mire, yo creo que eso hay que hacerlo. Un golpe duro para casi 8 millones de trabajadores, pero es que la situación parece no dejar otra alternativa. Así es, Juan Roberto. Yo agradezco primero la invitación. Te quiero contar, desde el Consejo Gremial, estas son 14 propuestas que tienen que ver con el tema laboral, pero ya llevamos algo así como un paquete de 30 propuestas desde que arranca esta coyuntura. Hemos acompañado al gobierno en las decisiones que ha tomado. Sabemos que el aislamiento preventivo obligatorio era la decisión acertada con la información del comportamiento del COVID-19 y por eso hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno.
Vuelvo a esto entonces, ¿por qué ahorita unas propuestas del orden laboral? Porque ya se han tomado decisiones, se han hecho propuestas y el gobierno ha tomado decisiones, por ejemplo, de protección a la nómina, que es una cosa tan importante, pero también es cierto que mucho de lo que tenemos que pensar ahorita es qué otras medidas vamos a hacer para proteger el empleo. El tema entre si se protege la empresa o si se protege el empleo no existe. Es que si no hay empresas, no hay trabajadores, no vamos a tener empleo. Entonces las propuestas tienen una filosofía específica en lo que tiene que ver la parte, el concepto de esto es tenemos que preservar el empleo y hay una cosa que es muy importante, Juan Roberto, que también tenemos que seguir protegiendo la salud de los trabajadores y este es el enfoque de estas propuestas. Entonces, pensemos. Tú lo acabas de decir, el impacto, el 85% del aparato productivo cesante durante 2 meses. Acaba de salir el subsidio a la nómina que va a empezar a operar en mayo, va a ser mayo, junio y julio. Eso va a aliviar enormemente o eso va a dar tranquilidad enorme a los trabajadores porque van a tener su salario. Pero ahí tenemos que entender que junio se convierte en ahí está la coyuntura de la prima. Nosotros entendemos y como Consejo Gremial somos súper respetuosos de los derechos de los trabajadores y por eso lo dejamos sobre la mesa. ¿Por qué no pensar en que sin que pierdan el derecho podamos aplazar el pago o hacerlo con una fecha que se concerte o hacerlo en unas cuotas, un pago diferido que le permita a las empresas tener los recursos para pagarles? Es que muchas empresas ahorita no los tienen. Doctora Sandra, antes de entrar en las propuestas, usted ya habló del tema del subsidio de nómina, del aplazamiento del pago de la prima de junio, pero quería hablar de esa cifra que entregábamos al comienzo y es el aumento del desempleo. ¿Qué tanto las empresas, el sector privado, al que usted representa, doctora Sandra, está sacando trabajadores y además a qué tantos está sacando a licencia no remunerada? ¿Hay ya un estimativo aparte del dato que entregó el DANE de desempleo? Pues realmente la cifra del DANE es la cifra oficial. Esos son los empleos que se han perdido. Y eso se ha dado en una coyuntura que, como decimos, tú lo dijiste arrancando, 85% del aparato productivo cesante. Ahora, ha habido muchos mecanismos que han utilizado las empresas para mantener a sus trabajadores, para mantenerlos, para no desengancharlos, porque si bien hubo un apoyo para lo que se llamó el subsidio de emergencia que estaban otorgando las cajas para los cesantes, la idea era que no llegaran a estar cesantes, sino mantenerlos en las empresas mientras lográbamos reiniciar actividades. Sí. Entonces, sí ha habido un esfuerzo enorme de las empresas de mantener a sus trabajadores. Ahora, Juan Roberto, no nos olvidemos que cuando hablamos acá del tejido empresarial, es un tejido empresarial infinitamente diverso, que el 85% de las empresas en Colombia son medianas, pequeñas y microempresas. Entonces, el esfuerzo que han hecho por mantener a los trabajadores ha sido enorme. ¿Qué debemos lograr ahorita? Aunque las estimaciones de los analistas pues son realmente preocupantes, que se va a aumentar el desempleo, es buscar los mecanismos para que, por eso ahí están las propuestas del Consejo Gremial, para que prevalezca la protección al empleo y la protección a la salud, porque son dos cosas que tienen que ir de la mano. Ahora sí, atendiendo esa última frase suya, doctora Sandra, vamos con algunas de las propuestas más importantes, más difíciles de digerir y que ya incluso, pues, esto no es nuevo, el gobierno ya lo ha planteado hace algunos meses. La primera, esto es una reforma laboral. Los empresarios, ustedes proponen que se permitan contratos para pagar por horas trabajadas, es decir, pagos proporcionales al tiempo laborado. Eso fue lo que en su momento dijo la hoy ministra del Interior cuando era ministra de Trabajo, que había que contratar por horas, por ejemplo, ingenieros de sistemas. ¿Eso es así? Juan Roberto, yo me quiero referir a particularmente cuál es el espíritu de estas propuestas. No es solo ahorita. La manera de producir, la manera de avanzar en la producción de bienes y servicios, la manera de acercarnos a hacer las distintas actividades ha ido cambiando. Lo que nosotros estamos proponiendo, si ustedes miran, esa propuesta tiene un título antes que habla de modernizar el sistema laboral colombiano. Eso es reconocer cosas que están pasando. Eso es permitir, por ejemplo, que estas personas que ya tienen unos trabajos por hora, eso es jalar hacia la formalidad
tantas personas que trabajan por horas y que no tienen las posibilidades de tener sus cotizaciones y su seguridad social. Eso es lo que se está buscando. Eso no quiere decir que es un poco una lectura, y lo digo con todo el cuidado, que se ha dado de manera, creo yo, desacertada, y es que ahora todo el mundo lo van a contratar por horas. Eso es lo contrario, es lo que ya está pasando. Busquemos darle las condiciones de seguridad social. Y voy a decir otra cosa. Sí. Sí, claro, esa era una propuesta que estaba y que se había hablado hace bastante tiempo, no solo unos meses, incluso años. Lo que pasa es que en esta nueva normalidad, Juan Roberto, sí es muy importante que entendamos que debemos modernizar el sistema laboral colombiano. Es que el tema de cumplir los protocolos no es vamos a salir a trabajar, tenemos un protocolo que es una nueva regulación y eso se pasa en un mes. No, no, no. Esto llegó y esa nueva normalidad va a ser durante mucho tiempo y no estábamos listos, pues ahora debemos de estar listos para entender. Es una nueva manera de aproximarse a nuestros entornos laborales. Sí, ¿eso qué tanto le baja los costos laborales a las empresas, doctora Sandra? Si se llega a aprobar o acoger ese tipo de propuesta. No, nosotros lo que estamos diciendo es, mire, si tenemos... ¿Por qué se está proponiendo? Porque es que en este momento no se puede y en este momento se necesita. Es que se necesita, Juan Roberto, no es un tema, necesitamos empezar a cumplir los protocolos. Y los protocolos hablan de turnos, los protocolos hablan de jornadas, los protocolos hablan de la necesidad de tener, por el tema de los distanciamientos, a unos trabajando una jornada, unas horas, a otros otras horas. Entonces, a lo que estamos diciendo es, sumemos todo esto y miremos cómo ajustamos esta manera, estas normas laborales a el cumplimiento de esta nueva normalidad. No estamos hablando tanto de cómo logramos bajar los costos, sino de cómo no aumentarlos, porque pongámonos a pensar, algo que está haciendo carrera y que es válido, que hay ciudades que dicen debemos funcionar 24 horas para poder de alguna manera Bogotá, recuperarnos y ponernos al día. Sí, exacto. Sí. Entonces vamos a tener trabajando, toca por turnos, necesariamente esos son derechos laborales, vamos a trabajar por turnos, pero los que trabajen de noche va a ser con todo el recargo completo, eso no lo soporta una empresa. Que esa era la otra pregunta. La otra propuesta que ustedes dicen es que no se apliquen o recargos nocturnos o dominicales o festivos para atender, dice usted, esta nueva realidad de contratación de personal de acuerdo como lo están planteando, proponiendo las ciudades en sus protocolos. Exacto, entonces, tenemos unos protocolos, debemos cumplirlos. Sí. Ojo, eso no es una queja, eso es una responsabilidad que tenemos con el país, todos. Entonces, vamos a cumplir los protocolos. Adaptemos las normas para cumplir esos protocolos. Claro, uno dice, actualmente como está la norma, es que si después de tal jornada se trabaja, hay unos recargos. Entonces, miremos. Si eso ahora no es que no sea necesariamente un recargo, sino una jornada trabajada, pero en unas horas distintas. Es que esto es de sentarse y acabarlo de construir, pero sí tocaba ponerlo sobre la mesa, porque ya estamos retornando a la actividad, ya estamos reiniciando labores en algunos sectores productivos y seguimos en una inflexibilidad y en un marco que en algunos casos vuelve casi que inclusive inviable cumplir los protocolos. Ay, doctora Sandra, pero mire el círculo vicioso, porque siempre que se ha planteado ese tema, lo repito, aquí lo dijo hace algunos meses la hoy ministra del Interior y pues llovieron rayos y centellas, porque dijeron, mire, eso es desmejorar las condiciones de los trabajadores. Y pues hoy, y usted me corrige si es así, prácticamente los empresarios están diciendo, tómelo o déjelo, hay que hacerlo porque no damos abasto, y eso también es entendible, lo que usted dice, los empresarios no tienen plata, no están produciendo, no hay ingresos, pero ¿eso por qué a costa, dicen quienes están en contra de esto, de los derechos de los trabajadores? Es que un contrato por horas, es decir, ¿quién trabaja para ganarse por 2 horas, como decía en ese momento la ministra Alicia? ¿Cómo le explica eso a una persona que en lugar de ganarse un mínimo, se gane por 2 horas trabajadas? O por un turno en la noche, lo que pasa, sin que le paguen el recargo nocturno, por ejemplo. Pero Juan Roberto, una cosa es cuando esas propuestas, y no voy a decir que no, se venían trabajando no solo desde todos los actores, es desde todos los actores.
Ahora lo que estamos hablando es, bueno, entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Vamos a seguir pidiendo, por ejemplo, más subsidios a la nómina? Seguramente vamos a necesitar unos meses adicionales, pero es que lo que estamos diciendo es que esto no se acaba en un mes ni en 2 meses. Entonces, lo que decidimos en el Consejo Gremial, 27 gremios están representados en el Consejo Gremial, fue finalmente, pongamos nuevamente esto sobre la mesa y construyamos conjuntamente entonces la solución, porque nosotros no estamos diciendo tómelo o déjelo. Lo que estamos diciendo es, necesitamos proteger el empleo y necesitamos proteger la salud de los trabajadores. Y eso que usted está diciendo es mi pregunta, digamos, para concretar este asunto. Si la mesa de concertación a donde llevaron estas propuestas descarta definitivamente, porque ya han tenido discusiones, ya las centrales obreras dicen, mire, por favor, no. Si esas propuestas se descartan, ¿hay cómo cumplir esas obligaciones? Es decir, el tema de los recargos, el tema de lo que viene con los protocolos, doctora Sandra. Pues seguramente, Juan Roberto, esto será todo un proceso. Nosotros lo que estamos dejando sobre la mesa es dónde estamos encontrando que hay algunas salidas para proteger el empleo y para proteger un tejido empresarial que, como les digo, es un tejido empresarial que no es solo de unas grandes empresas, sino bastante diverso y que está en todo el territorio colombiano. Eso es clave, sobre todo, como usted dice, tanta pequeña, micro y mediana empresa en Colombia, que como usted lo asegura, de las 1.700.000 empresas en el país, son más del 90%. Pues doctora Sandra, quedamos pendientes de esa discusión y claro, está planteada, está abierta este diálogo entre trabajadores y empresarios en torno a un tema que nos une a todos y es cómo enfrentamos esta crisis. Doctora Sandra Forero, un gusto que haya estado con nosotros aquí en Noticias Caracol, muy amable. Juan Roberto, muchas gracias. Y lo último, esto es un tema de consensos y yo creo que el país está listo para lograr eso. Tenemos que lograr los consensos. Esto no es de uno y otro, de consensos. Y muchas gracias por la invitación.